Y a esta hora se encuentra ya con nosotros Eloy Alfaro. Él es investigador social, antropólogo y documentalista. Eloy, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues nos gustaría conocer cuáles son las lecturas que tiene usted respecto de esta encrucijada en la que se encuentra el presidente de la República, Guillermo Lasso, luego de estas filtraciones y denuncias expuestas a través del medio de comunicación La Posta. Se aspiraba y se exigía de alguna manera un pronunciamiento del presidente de la República, más que un pronunciamiento, en realidad explicaciones, que se transparente esta situación en la que se vería involucrado su cuñado Danilo Carrera a través de el vínculo que podría tener con Rubén Cherres, y que de una u otra manera estaría salpicando a la presidencia de la República directamente a Guillermo Lasso. Sin embargo, estas exposiciones del presidente de la República, tanto a través de las redes sociales como a través de estas cadenas nacionales, han generado nuevas preocupaciones por la posición que ha tenido frente a la libertad de expresión y sobre todo ante la falta real de esclarecimientos. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por el espacio. Y bueno, pues empiezo por la primera parte de la pregunta, que tiene que ver con qué sensación tengo, ¿no es cierto? Y en realidad es como una profunda desolación por el país, cómo está siendo gobernado por un equipo de neoliberales ineptos. Hay neoliberales que son que tienen capacidad, que tienen formación, ¿no es cierto? Pero nos ha tocado de lo peor del neoliberalismo y lo peor de los neoliberales, que nos han llevado a esto que tenemos ahora, que ya no es siquiera un Estado fallido, ¿no? Sino es un Estado narco, es un Estado en el que las mafias se disputan quién es el ministro siguiente y quién es el ministro que sale. Evidentemente eso también está sosteniendo, estas mafias sostienen a quienes presiden el gobierno, porque finalmente el hecho de que Guillermo Lasso tenga muy cercano en su círculo a personas vinculadas al narcotráfico da cuenta también de que él no toma medidas sobre el asunto y los mantiene porque de alguna forma le interesa que así sea. Entonces, es una profunda tristeza, ¿no?, por el país, pero también una profunda alegría por este pueblo que finalmente le dijo que no a este gobierno. Nosotros vivimos el año anterior una etapa dura, muy dura en junio, cuando se dio el paro nacional y las organizaciones sociales y el pueblo en general dijo, no nos están escuchando, no nos están oyendo, vamos al paro, ¿no es cierto? Y ese paro de alguna forma se postergó con mesas de diálogo. El gobierno entre octubre y noviembre sacó unas consultas, se inventó unas preguntas mañosas, tramposas, que el pueblo no le creyó y finalmente le dijo que no, ¿no es cierto? Entonces, este paro que empezó en junio, de alguna forma se expresa también en la voluntad del pueblo de decirle no a este gobierno, porque no le creyeron, no dialogó antes, no le van a dar el voto ahora. Entonces, este gobierno de alguna forma se encuentra contra la pared, con muy pocos apoyos que le sostienen al gobierno, y ahí habría que preguntar más bien quiénes son los que le sostienen, a quiénes les interesa que el gobierno esté ahí. Y uno de los sectores que les interesa, evidentemente, son los narcogenerales. Ahí debemos mencionar que el gobierno Guillermo Lasso lo que ha hecho como forma de atacar, supuestamente de sanear y de hablar contra la corrupción en la justicia ha sido exponer a varios jueces, ¿no es cierto?, sin ningún procedimiento legal, etcétera, sino que los ha expuesto solamente. Pero debería hacer exactamente lo mismo con los generales, con los narcogenerales, tanto de la policía, del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina, ¿no es cierto?, que están involucrados en el tema del narcotráfico. Porque finalmente esa es una de las fuerzas con las que el gobierno no va a pelearse porque necesita ese apoyo permanentemente. Entonces habría que preguntarse quiénes le apoyan a este gobierno. Una de esas fuerzas es evidentemente las Fuerzas Armadas y de la Policía, que han sido protegidas y son de alguna forma mimadas por este gobierno para que lo sostengan, ¿no es cierto? Habría que preguntarse las fuerzas políticas, ¿cuáles fuerzas políticas le sostienen a este gobierno? Finalmente es muy poco, incluso la izquierda democrática, no olvidemos,
el papel desastroso, vergonzoso, ruin que jugó en el último, en junio del año anterior, cuando la Asamblea quiso destituir por muerte cruzada al gobierno, ¿no? La izquierda democrática tenía ese rol ahí de decir, yo también quiero que el gobierno se quede, tómenme en cuenta mi voto. Eso nadie lo va a olvidar, ¿no es cierto? Ahora, Pero Eloy, esa misma precisamente fuerza hablando que de muerte cruzada, ¿cuáles son las posibilidades del presidente de la República de concluir su mandato? Hemos hablado con varios analistas en estos mismos espacios y la gran mayoría coincide en que será muy difícil para Guillermo Lasso si no logra recuperar el capital político que ha perdido, si no logra recuperar de alguna manera la credibilidad, pero esto implicaría tomar decisiones determinantes respecto de lo que está ocurriendo en este momento, pero respecto también de la política que está implementando. evidentemente el gobierno, yo creo que si quiere hacer un papel, el único buen papel que puede hacer este gobierno es renunciar, ¿no es cierto? Y irse por la puerta grande diciendo, ¿saben qué? En realidad me equivoqué, no pude, Pero renuncio. renunciar implicaría quedarnos con Alfredo Borrero como presidente de la República y Virgilio Saquicela muy probablemente como vicepresidente. Dos austriacos, ¿no? Dos personas del Austro, que me parece que es importante señalar eso también, ¿no es cierto? Bueno, el vicepresidente, creo que la pregunta es, ¿qué hace siempre, no? ¿Dónde está? ¿Está trabajando o está, no sé, en Dubái o no sé? Yo creo que por decencia el presidente debería renunciar, a pesar de que queden estos dos ¿Debería individuos. renunciar o debería convocar a una muerte cruzada? Esa es la otra opción. Yo creo, insisto, que la primera opción, por dignidad, él debería renunciar, ¿no es cierto? Por dignidad irse por ahí. Pero evidentemente el otro mecanismo constitucional es la muerte cruzada, que o la hace él convoca y llama, ¿no es cierto?, por conmoción o por cualquier razón a la muerte cruzada, o la Asamblea Nacional lo puede hacer también. Que esas dos salidas constitucionales a partir del juicio político que la Asamblea ya está sonando, ¿no es cierto?, que puede ser una causal para que el presidente sea destituido y que haya una muerte cruzada, esas dos posibilidades constitucionales me parece que son las salidas más adecuadas. Pero, ¿no es cierto? Y ahí viene el problema, que sabemos que los intereses políticos de los asambleístas, que no son tampoco eficientes, ni son tampoco honestos, ni son tampoco correctos, ¿no es cierto? Sabemos que van a transar, van a negociar, lo cual nos deja otra vez en el escenario de junio del 2022 y en el escenario de julio, de octubre del 2019, donde el pueblo tiene que salir a la calle para tomar una postura, ¿no es cierto? Esa última postura, es decir, un paro, una movilización, una marcha, esa es la que no queremos. Yo no quiero eso, ¿no es cierto? Yo prefiero que se resuelva constitucionalmente. Pero si eso no ocurre, habrá que salir, porque tampoco podemos permitir que este gobierno siga haciendo lo que está haciendo, las ineptitudes que tiene, negociando con el narcotráfico, ¿no es cierto? No podemos permitir eso. Creo que por decencia, si la Asamblea o el mismo presidente no toman la decisión, habrá que tomarla nosotros. Ahora, Eloy, otro de los temas que tiene que ver con la permanencia o no del presidente de la República es esta solicitud para iniciar un proceso de revocatoria de mandato que en el Consejo Nacional Electoral, en el contencioso electoral más bien, se activó con esta apelación que fue solicitada. Pero nos preguntamos si es que de una u otra manera nada de esto llega a cristalizarse, ni el juicio político, ni la llamada a la muerte cruzada desde la Asamblea Nacional o desde el propio presidente de la República, y tampoco se logra avanzar con este proceso de revocatoria, esto terminaría fortaleciéndole al presidente. No sé si fortaleciendo, porque yo creo que lo que ocurrió en esta semana con los resultados de la consulta popular, con los audios y con todos los posts que ha sacado los medios de comunicación, especialmente la Posta, ¿no es cierto? Con todo eso es difícil que el presidente recupere. Además, ¿qué puede recuperar si el presidente llegó a ser presidente con un 35% de la votación general?
Es decir, que el 65, el 66 o 67% de la población no votó por él, ¿no es cierto? Empezando por ese dato. Entonces, ¿qué puede recuperar? Aunque recuperar el 20, el 10, el 30%, no va a tener la credibilidad de la ciudadanía en general, ¿no es cierto? Pero el golpe que le dio la ciudadanía con el votar no en su consulta ya es una señal que el gobierno debería considerar y que debería plantearse. Ahora, con los audios de la posta, ¿no es cierto? Difícilmente puede resolverse eso haciendo cadenas nacionales, salvándole al cuñadito, ¿no es cierto? Que es el gran cuñado, es finalmente quien ha sabido manejar el gobierno. O sea, quien toma las decisiones en el gobierno ha sido el cuñado y no el presidente, ¿no? Y eso es lamentable porque nosotros, aparentemente la ciudadanía votó por un banquero, una persona que iba a tomar ciertas decisiones, pero no ha sido él. Entonces el Ahora, capital Eloy, político del gobierno está lo que hemos mermado. escuchado incluso a manera de justificación, le acabábamos de escuchar a Henry Cucalón, actualmente ministro de Gobierno, luego de la salida de Francisco Jiménez, quien advertía que en ninguna de estas investigaciones se lo menciona directamente al presidente de la República, e incluso él marca una distancia entre estos otros personajes y el propio presidente. Ha advertido además que las investigaciones deberán continuar, se han mostrado abiertos a colaborar con estas investigaciones, pero aclarando e insistiendo que el presidente de la República no ha sido mencionado en ninguno de estos procesos, en ninguna de estas investigaciones. No hace falta que se lo nombre, ¿no? Porque el hecho de que personas que no son el presidente decidan quién es ministro, personas que ni siquiera tienen nada que ver con el gobierno, como estos empresarios de papel, ¿no es cierto? Todos neoliberales, ¿no es cierto? Todos estos empresarios de papel, todos ellos deciden quién se negocian, transan, ponen costo a los ministerios, ¿no es cierto? A los puestos, y finalmente ellos deciden. La pregunta es quién finalmente está gobernando. No hace falta que le nombren a Guillermo Lasso como el que ha transado, el que ha recibido millones. No hace falta que le mencionen. Él es el presidente y debería saber, su equipo debería ser absolutamente ético, debería ser absolutamente moral, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de el país, estamos hablando de millones de ciudadanos. Sin embargo, ¿no es cierto? El gobierno, lo que está ocurriendo aquí es deja pasar. ¿Por qué? Porque es el primo, porque es el cuñado, porque es el empresario X, porque es el hermano, ¿no es cierto? Pero eso no ocurre con quienes, por otro lado, ¿no es cierto?, están reclamando, están cuestionando. Nosotros veamos cómo se tildó a quienes votamos por el ¿no es cierto? Cómo se tildó de narcos. Todos los que votan por el no son narcos. Todos los que no están con el gobierno son narcos. Los indígenas en su momento fueron auspiciados por el narco. Finalmente eso nada de eso se comprobó, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué en este caso el gobierno lo que hace es proteger a quienes ese círculo, ¿no es cierto? Ese círculo que está ahí, ese círculo nefasto que ha hecho que el gobierno negocie con el narco, que los narcos pongan ministros, que los narcos pongan generales, que los narcos, ¿el gobierno qué? Él es el absolutamente responsable, porque él debe cuidar que su círculo sea ético y no lo ha hecho. Empezando por ahí, la duda es, ¿el gobierno, el presidente, sabe todo esto? ¿El presidente dejó que ocurra todo esto? ¿No es cierto? El presidente, si no supo y tampoco dejó, significa que él no tiene control de eso. Por tanto, no tiene que estar en el poder, por tanto, no tiene que estar en el gobierno. Y yo, como tal, como persona, como ciudadano, voy a pedir con una carta escrita que el señor presidente Guillermo Lasso renuncie por esa ineptitud. Yo creo que ese debería ser un ejercicio que todos los ciudadanos deberíamos hacer, los que votaron por él y los que no votamos por él, ¿sí? Pedirle que por favor renuncie, deje este gobierno, deje en paz al Estado, porque nos estamos yendo a la debacle. Todos lo sentimos, los mismos empresarios lo sienten, ¿no es cierto? Los mismos cámaras de industria saben que no está funcionando ni la economía, ni la política, ni todo lo que tiene que ver con la inversión pública, la inversión social, la inversión general, no está funcionando.
Entonces, nos estamos yendo a pique. Por tanto, yo como ciudadano común y corriente, Eloy Alfaro, ¿no es cierto?, pido que el señor presidente renuncie. Y esa va a ser mi postura y también la invitación a que muchos ciudadanos nos manifestemos y pidamos que salga, por favor, en paz, tranquilamente, que no nos obligue al show de una propuesta desde la Asamblea de muerte cruzada. Por favor, que se retire. Ahora, Eloy, quizás ya para ir cerrando de manera muy concretita en honor al tiempo, también otra lectura sobre este nuevo escenario político que se ha configurado a partir de lo que fueron las elecciones del 5 de febrero. Sí, me parece que hay dos fuerzas principales, ¿no es cierto? Una que es la Revolución Ciudadana y lo que es Pachacuti. Yo creo que la Revolución Ciudadana debe cosechar lo que ha trabajado, pero teniendo cuidado, y a mí me llama mucho la atención que la Revolución Ciudadana haya triunfado, ¿no es cierto?, por primera vez sin Rafael Correa en las fotos de los candidatos. Y eso creo que es un elemento central. Es decir, el principal, quienes hacían la campaña antes era Rafael Correa con el candidato a presidente de la Junta Parroquial, con el candidato a concejal, con el candidato a lo que sea, ¿no es cierto? Pero estaba la cara o el rostro de Rafael Correa. Es la primera vez, ¿no es cierto?, pero bueno, que la Rafael Revolución Correa Ciudadana estuvo presente en todas las campañas, inclusive en la campaña para el Consejo de Participación Ciudadana. Exactamente, pero no, digamos, no ha sido el vocero oficial, no ha estado, digamos que a mí me late, y he recorrido varias partes del país en este tiempo, y me late que por primera vez, ¿no es cierto?, los candidatos no tuvieron que estar en la misma tarima con Rafael Correa para ganar. Ese es un indicador importante. Y a eso va mi reflexión siguiente, ¿no es cierto? Que cuando he visto algunos tweets, algunos mensajes de algunos personajes que trabajaron en el gobierno de Rafael Correa, que han mencionado cómo hemos vuelto, retomamos otra vez, estamos acá, ¿no es cierto? Cuando la ciudadanía en realidad no votó por ellos. Sí, yo puedo mencionar, está Virgilio Hernández, está la familia Solís, ¿no es cierto? Entonces, que no digamos, las personas no votaron por ellos. Me parece que la Revolución Ciudadana tiene en sus manos ahora la posibilidad de demostrar que lo pueden hacer, ¿no es cierto? Demostrar que pueden hacer una buena gestión en los próximos años sin, ¿no es cierto?, valerse de aquellos personajes que no le hicieron bien a la política de la Revolución Ciudadana, ¿sí? Yo creo que tienen la posibilidad de hacerlo solos y hacerlo bien, con nuevas personas, con nueva gente, ¿no es cierto? Entonces eso como una línea que me parece importante mencionar. Lo otro que tiene que ver con el movimiento indígena, ¿no es cierto? Es una fuerza, la segunda fuerza política nacional, la una de centro izquierda y la otra más de izquierda, el movimiento indígena, ¿no es cierto? Creo que le han dado una reseña al país, y que si se quiere, ¿no es cierto?, de unas nuevas caras, de unos nuevos rostros y la posibilidad de hacer una política desde abajo. ¿Y por qué digo eso? Porque más allá de que la Revolución Ciudadana haya derrotado en Guayaquil al socialcristianismo, ¿no es cierto?, que siempre ha estado presente en unos sectores de alta aristocracia, ¿no es cierto?, sino que también yo veo que acá en Cuenca, ¿no es cierto?, en el Austro, quienes han venido ganando las últimas elecciones no han sido, pues, los nombres de aquellos personajes históricos de las calles de Cuenca, ¿no es cierto?, sino han sido personajes que han tenido votaciones, primera, segunda, tercera votación, tercer puesto en las elecciones, de apellidos de gente que no tiene nombres aristocráticos. Y eso es un indicador muy importante que da cuenta, ¿no es cierto?, de que la política está cambiando, ¿no es cierto?, de que esos niveles de control que tenían antes las aristocracias han sido derrotadas por otras formas, porque aquellas aristocracias con su control permanente, con su permanencia en el poder y siempre turnándose entre parientes, primos, amigos, hermanos, ¿no es cierto?, en el poder, finalmente se está agotando. Bueno. Ya llevamos 3 años, tres periodos seguidos en los que los alcaldes ya no vienen de esa línea aristocrática, y que en Quito tampoco vienen de esa línea aristocrática, y ahora en Guayaquil tampoco. Eso es un indicador muy importante que creo que hay que considerar, porque se agotó esa forma de control político y de autoridad política ancestral, que mantenía el poder, que mantenía el control, ¿no es cierto?
y finalmente se agotó. A mí me parece saludable desde esa lectura que Muchísimas esto ocurre. gracias, Eloy. Muchísimas gracias, Eloy. Perdón la interrupción, pero tengo ya que irme a Un gusto. una pausa comercial. Ha sido Eloy Alfaro, investigador social. Son las 19. Antena 1 Radio Video.